Hola muchachos, continuamos con nuestro curso de Historia de México 2. La clase pasada, el video pasado, vimos la República restaurada, ¿no? En este periodo en que pues, en nuestro país se restauró la República Federal, ¿no? Encabezada por Benito Juárez y después de su muerte, Sebastián Lerdo de Tejada. En este video vamos a iniciar la etapa porfirista en México, ¿no? La época de don Porfirio Díaz como gobernante, como presidente de nuestro país. Eh, Ustedes saben que fue un periodo muy prolongado, ¿no? Más de 30 años en el poder o controlando la política de nuestro país, ¿no? Eh, entonces, para que no me quede tan largo, ¿no? El video como acostumbro, pues lo voy a dividir, ¿no? En dos, porque si no, ahí nos van a hallar, ¿no? Va a quedar muy largo. Eh, va- Voy a exponerles el porfiriato de cuatro estructuras, ¿no? O cuatro aspectos, ¿no? de los gobiernos de don Porfirio Díaz. El aspecto político, ¿no? ¿Cuáles fueron las características políticas de su gobierno, ¿no? O sea, cómo se las ingenió para mantenerse tantos años en el poder, ¿no? Y pues cuáles fueron sus características políticas. Las características económicas, ¿no? Los aspectos económicos del porfiriato. Luego, los aspectos sociales, ¿no? Cómo se vivió en sociedad durante el porfiriato, cómo estaba la sociedad mexicana conformada y, ¿no? Cómo vivía. Y finalmente, el aspecto cultural, las características culturales durante el porfiriato. Entonces, como son cuatro, pues lo vamos a dividir dos y dos. En este video les hablaría de las características políticas y económicas del porfiriato. ¿Ok? Ya en el siguiente ya vemos los otros dos aspectos, ¿no? Los sociales y lo cultural. ¿Ok? Bueno, habiendo dicho lo anterior, pues iniciamos. Porfirio Díaz, ya vimos, ¿no? El video pasado comentamos que no le fue fácil llegar a ocupar la silla presidencial en México. Eh, Finalmente tuvo que valerse pues de un golpe de Estado, ¿no? Porque las elecciones las había perdido primero ante Benito Juárez y luego ante Sebastián Lerdo de Tejada, ¿no? Que, pues eran personajes más populares que él. Así, ese fue el reflejo de las votaciones. Hasta que, bueno, como les digo, Porfirio Díaz, mediante un golpe de Estado, o sea, mediante a la fuerza, ¿no? Por la vía armada, pues hizo huir a Sebastián Lerdo de Tejada, ¿no? Que ya había ganado las elecciones para reelegirse como presidente, cosa que no sucedió. Porfirio Díaz toma el poder, ¿no? Obviamente para legalizar todo organiza elecciones, nuevas elecciones, pero pues ya no estaba Sebastián Lerdo Tejada y pues él fue el ganador, ¿no? ¿Quién le iba a disputar la presidencia al general Porfirio Díaz, ¿no? Eh, y bueno, ese ya vimos, fue su primer periodo como presidente, de 1876 a 1880, y ya vimos todo lo que pasó, ¿no? Con lo de las elecciones y las 7 reelecciones que tuvo don Porfirio Díaz. Bueno, ahora sí vamos a ver qué hizo políticamente como presidente de México, ¿no? Eh, Porfirio Díaz no era un inculto, no, claro que no era un iletrado, él había estudiado, él era abogado, igual que Benito Juárez, a lo mejor no le había ido, no era lo suyo, no era, de hecho él impartió cátedra de Derecho después de que se recibió como abogado, y sí, no, la verdad es que no,
ahora sí que no fue como Benito Juárez. Benito Juárez sí, pues era muy, muy teórico, tenía facilidad de palabra, eh, y fue un excelente catedrático y luego excelente gobernador, diputado y llegó a la presidencia. Porfirio Díaz, no, sí estudió, ¿no? Terminó su licenciatura en Derecho, pero tuvo la experiencia en dar clases, ¿no? En impartir cátedra y no era tan claro en sus ideas, no era muy teórico. Él era muy inteligente en lo práctico, era muy pragmático, pero no era muy teórico, ¿ok? Se le dificultaba un poco, pero preparado estaba el hombre. Eh, y en la política, él llega teniendo algo muy claro. O sea, de lo que necesita este país, lo que necesita México es estabilidad política. Estabilidad política. Acabar con, decía él, con tanto argüende de quién va a ser el presidente, etcétera, etcétera, ¿no? Iba a decir Porfirio Díaz, este país necesita, lo que necesita más es administración, que se administre bien sus riquezas, sobre todo sus riquezas naturales, ¿no? Entonces, de hecho, Porfirio Díaz tuvo muchos lemas, muchos dichos. Era un hombre también un hombre de campo, un hombre de pueblo. Su madre, pues lo sacó adelante a él y a sus hermanos prácticamente sola, porque su papá pues murió cuando ellos pues eran niños. Entonces la mamá para Porfirio Díaz era pues su mentora, su ídola, y aunque era una mujer, ella sí, sin educación, ¿no? Una mujer de campo, pero con mucho carácter. Entonces, pues Porfirio Díaz creció en el campo y aprendió, ¿no? Muchos dichos de su mamá, ¿no? Dichos, del campo, que después él lo aplicaría en la política y que pues le funcionaron bastante bien, ¿no? Que ya iremos comentando. Pero uno de sus lemas era, por ejemplo, él decía, poca política y mucha administración. Era uno de y que este lema es de la corriente científica llamada el positivismo, que fue lo que imperó durante el gobierno de Díaz. Díaz simpatizaba totalmente con esta corriente científica y obviamente pues él conformó un grupo de poder, ¿no? Su gabinete pues de, 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 personajes que apoyaban esta corriente científica. De hecho, a su grupo de trabajo le iban a llamar los científicos. ¿Por qué? Porque era gente preparada, que había estudiado y que además se apoyaba mucho en la ciencia, en el conocimiento científico. Como era el positivismo, recuerden, esta corriente plantea que la ciencia es la solución de todo, ¿no? Que la ciencia debe ser la verdadera religión del pueblo, ¿no? O sea, que solamente se debe aceptar eh, como verdadero, como verdad, aquello que se pueda comprobar científicamente, ¿no? Entonces, obviamente Porfirio Díaz, como le digo, él era muy inteligente, era muy pragmático. Él, de hecho, su mamá se enojó mucho con él porque pues su mamá era católica, ¿no? De costumbre, pues, ¿no? Toda su familia, sus antepasados. Y Porfirio Díaz, de hecho, él también fue seminarista como Benito Juárez, pero tampoco Porfirio Díaz siguió ese camino, se dio cuenta que no era lo suyo, pero sí estuvo un tiempo de seminarista para ser sacerdote, pues, ¿no? Ya después eh, eh, ya no, ya no le siguió por ese camino. Entonces, pues Porfirio Díaz, ¿en qué sentido se les salió del huacal a su mamá? Pues Porfirio Díaz iba a empezar a practicar la masonería, igual que Benito Juárez, su gran amigo y su mentor. Recuerden que los dos fueron liberales, ¿no? Liberales radicales en su momento. Y bueno, practicaron la masonería, que es pues
algunos lo llaman que, como, que es una religión, pero pues la mayoría pues opinan que es una disciplina donde privilegian precisamente pues a la ciencia como religión, ¿no? Entonces ahí puede haber polémica, ¿no? El caso es que pues la mamá de Porfirio Díaz nunca estuvo muy de acuerdo, para ella era como adoradores del diablo, pues, ¿no? Entonces Porfirio Díaz tuvo muchos problemas con eso, pero sí, practicó la masonería. Sin embargo, les digo, era muy inteligente. Ya en el poder, ya como presidente, él no se iba a pelear con la Iglesia Católica, como lo hizo Benito Juárez y los liberales. No, él se suavizó, se echó a la bolsa a la Iglesia Católica, los hizo sus amigos. Obviamente, no permitió tampoco que volvieran al poder como lo habían tenido antes pues antes de estos liberales, ¿no? Mexicanos. Los tuvo ahí a raya, pero sí se congració con ellos, pues, ¿no? Los hizo sus, sus aliados también, que en eso se basó mucho la política de Porfirio Díaz, ¿eh? En mantener aliados y si no los podía tener como aliados, aplastarlos, desaparecer la competencia, desaparecer a los enemigos políticos, ¿no? Eh, por ejemplo, Porfirio Díaz, pues era muy de la costumbre de, como les digo, cuando veía algún competidor, ¿no? Político fuerte, alguien que le pudiera disputar pues la presidencia en las elecciones, pues Porfirio Díaz trataba de hacerlo su amigo. Eh, lo, 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 lo compraba pues, ¿no? Políticamente. Es decir, lo hacía parte de su equipo de trabajo, ¿no? O les ofrecía algún hueso político para quitarlo como competencia y hacerlo porfirista, ¿no? Decía, oye, fíjate que no necesito a alguien como tú con tus capacidades, o sea, les lavaba el coco bien. Aquí es donde empezó eso de, de- ¿no? De comprar políticamente a, a la competencia. Porfirio Díaz fue un maestro en eso, ¿no? Entonces, o sea, gente inteligente como tú es lo que quiero yo, ¿no? ¿Por qué no te vienes de secretario de Economía en mi gobierno? Échame la mano ahí. Pues muchos aceptaban, o sea, se deslumbraban. El presidente me está diciendo que soy maravilloso y que no, pues sí, se iban y se olvidaban de disputarle la presidencia. Entonces, así. Eh, pero nunca faltaba algún rejego, algún idealista de verdad que decía, no, no, yo quiero ser el presidente porque hay muchas cosas que no me agradan, en las que no estoy de acuerdo con el régimen porfirista y voy a ser diferente. Entonces ahí Porfirio Díaz tenía una frase, ¿no? De las muchas que tenía, como les digo, que era, y que se hizo famosa, ¿eh? Mátalos en caliente. O sea, aquellos que no se dejaban comprar, pues desaparecían, ¿no? Entonces no eran candidatos a la presidencia porque desaparecían. Mátalos en caliente. Así se quitaba a sus enemigos políticos. Y bueno, otro dicho que les digo, sí del campo, que lo agarró de su mamá, ¿no? Decía, cuando algún personaje andaba haciendo mucho ruido para ser candidato a la presidencia, decía Porfirio Díaz, ¿no? Ese gallo quiere maíz, que sí decía su mamá, ¿no? Cuando un gallo andaba ahí cante y cante y alborotando a las gallinas, ¿no? Ese gallo quiere maíz, ¿no? Tiene hambre y le aventaba su maíz, ¿no? Decía el maíz. Pues Porfirio Díaz, les digo, lo aplicó a la política, ¿no? Cuando alguien se andaba moviendo mucho, es donde decía, ¿no? Ese gallo quiere maíz y Porfirio Díaz le aventaba no con maíz, le aventaba con un hueso político, ¿no? Un puesto político, como les digo, ¿no? Le ofrecía o alguna diputación o alguna gubernatura o ser para alguna secretaría dentro de su gobierno, ¿no? Y ahí estaba.
Con eso se conformaba y ya, tranquilo, se tranquilizaba el gallo, ¿no? Y si no aceptaba el maíz y seguía molestando, pues entonces sí, mátalos en caliente. Había dicho para todo, había solución para todo, políticamente, ¿no? Según Porfirio Díaz. Y lo que él quería conseguir, pues era la estabilidad política, que nadie le disputara el poder, ¿no? Eh, para que no hubiera más levantamientos armados en nuestro país. Cuando alguien se quería apenas como armar una rebelión, les digo, les cortaba la cabeza a Porfirio Díaz, ¿no? Que no avanzara ese asunto. Y sí, por vaya que dio estabilidad política, ¿no? Hasta el exceso, ¿no? Más de 30 años de Porfirio Díaz en el poder. Y no hubo golpe de Estado, no hubo durante esos 30 años hasta que ya se vino la Revolución Mexicana, que ya lo veremos más adelante. ¿Ok? Entonces, en política no hay mucho que decir. Sí, por supuesto, recibe muchas críticas Porfirio Díaz por ese actuar político, ¿no? Sí, o sea, que era antidemocrático, sí, cierto, era antidemocrático, o sea, él no permitía, o sea, eran puras mañas, pues, ¿no? Y sí, muchos asesinatos quedaron impunes, es cierto, por supuesto, ¿no? Sí, se pueden hacer muchas críticas, ¿no? Pero, pues, ¿no? Si él decía que el fin justifica los medios, él lo que quería era que México tuviera estabilidad política para así lograr, pues, progreso económico, desarrollo económico, crecimiento económico más bien. Y bueno, lo hizo a costa de lo que fuera, logró esa famosa estabilidad política. ¿Ok? Pero de que hay, hubo críticas, había críticas y puede haber críticas, por supuesto. ¿Ok? Bueno, ahora, en el aspecto económico, les digo, ese lema de poca política y mucha administración, pues Porfirio Díaz dijo, ¿no? Lo que necesitamos es orden y progreso, que fue otro lema de la corriente positivista, que de hecho la bandera de Brasil tiene ese lema también, orden y progreso. Es un lema de los más importantes de la corriente positivista. Eh, Porfirio Díaz, México es muy rico en recursos naturales. Tenemos minería, o sea, tenemos oro, plata, cobre, zinc, hierro, acero. Tenemos muchos mares, tenemos el Océano Pacífico, tenemos el Mar de Cortés o Golfo de California, ¿no? Nuestro Golfo de California, tenemos el Golfo de México, tenemos mucho mar y mar rico, rico en especies naturales. Entonces hay mucho que explotar, mucho recurso pesquero que explotar. Lo que necesitamos, dice Porfirio Díaz, es provocar que inversiones lleguen a nuestro país. Son inversiones extranjeras, porque decía Porfirio Díaz, los empresarios mexicanos, que no son muchos los que tienen capital, no tienen esa costumbre, ¿no? O esa valentía de arriesgar su capital, de invertirlo en negocios, ¿no? Como minería o como en tierra, en la agricultura, en ganadería, en la explotación de recursos pesqueros, etcétera. Decía Porfirio Díaz, no hay esa cultura de la inversión, hay ese miedo de perder su dinero. Entonces, tengo que provocar que empresarios extranjeros vengan a México. ¿Cómo le hago? Y obviamente, pues ahí tenía su grupo, ¿no? Su gabinete, el grupo de los científicos que lo iban a asesorar. Eran personas, ¿no? Como José Ives Limantur, que era el encargado de la Secretaría de Hacienda, pues él era un excelente administrador, ¿no? Ya también contemporáneo de Porfirio Díaz, crecieron juntos, pues, ¿no? Se fueron reeligiendo juntos. Eh, eh, entre otros, ¿no? Personajes que iban a formar el equipo, pues le iban a decir a Porfirio Díaz, mira, para lograr que capital extranjero llegue a México,
¿no? Que empresarios inviertan pues, en nuestro país, tenemos que ofrecer 3 cosas. Así funciona. Primero, dar a conocer las riquezas naturales que tenemos, que las conozcan, que sepan que aquí hay riquezas naturales. Segundo, que se les va a cobrar bajos impuestos por la explotación de esos recursos naturales. El gobierno mexicano les va a cobrar bajos impuestos. Y tercero, ofrecer mano de obra barata. Trabajadores que les van a poder pagar el salario que ellos quieran. Un salario miserable, pues, ¿no? Que ofrecer mano de obra barata. Y eso fue lo que hizo Porfirio Díaz, lo que llevó a cabo el régimen porfirista con este grupo de los científicos. Dieron a conocer a todo el mundo la gran riqueza de México, la noticia de que se les iba a cobrar bajos impuestos y que iban a conseguir mano de obra barata. No, pues se vinieron como moscas a la miel empresarios de todas partes del mundo. Fue la época que obviamente más se ha invertido en nuestro país, la época porfirista. Vinieron empresas francesas, inglesas, estadounidenses, obviamente, búlgaras, austriacas, españolas, de donde ustedes quieran, ¿no? Italianas, ecuatorianas también de acá de Sudamérica, por supuesto, también hubo que vinieron a invertir su capital acá. Inclusive aquí en nuestro territorio, ¿no? Hubo empresas muy importantes que vinieron a invertir en la minería, sobre todo, como fue en San Antonio y el Triunfo, ¿no? Que ahí explotaron mucha plata, sobre todo. Oro y plata, pero sobre todo plata, que fue una compañía inglesa, perdón, estadounidense, ¿no? El Progreso, que se llamaba el Progreso Mining Company. Otra empresa, por ejemplo, que invirtió su capital en lo que actualmente es el pueblo o la ciudad de Santa Rosalía, ¿no? Que efectivamente, de hecho, gracias a esta compañía de capital francés llamada El Boleo, fue que surgió el pueblo de Santa Rosalía y no había nada, pero pues se dedicaron a invertir a explotar el cobre, ¿no? Sobre todo el zinc, y pues ahí se fue surgiendo un pueblo, ¿no? Un pueblo minero como fue Santa Rosalía. Y así, en muchas regiones de México, pues pasó esta situación, ¿ok? Entonces fue la primera vez que iba a haber tanto dinero circulando en nuestro país. Obviamente el gobierno mexicano, el gobierno de Porfirio Díaz, también se llenó de dinero. Iba a ser la primera vez que las arcas gubernamentales iba a haber un superávit. ¿Qué significa eso? Que iba a haber más ingresos que egresos. O sea, más entrada de dinero que gastos. ¿Por qué? Aunque Porfirio Díaz cobraba bajos impuestos a estas empresas por explotación, pero como iban a ser tantas empresas, pues iba a haber mucha entrada de dinero, ¿ok? Aparte, eran los contratos, porque eso se pagaba aparte, los contratos que hacía el gobierno federal porfirista con estas empresas por tantos años de explotación, era un pago aparte de los impuestos, ¿ok? Entonces imagínense, mucho dinero. Fue la época en que de abundancia, y Porfirio Díaz obviamente se dedicó pues a modernizar a nuestro país. Esa fue la realidad, ¿no? Nuestro país estaba súper atrasado en infraestructura, ¿no? Para empezar, pues se hizo famoso el ferrocarril, ¿no? Durante el porfiriato. México, les digo, estaba incomunicado entre los distintos estados, en las distintas regiones. Eran puros caminos de terracería. Entonces tenían que andar todavía en carreta, transportando tanto mercancía como gente, ¿no? Y a veces,
pues eran caminos súper angostos, tenían que esperar a que pasara, o sea, maniobrar y muy, muy atrasado. Porfirio Díaz llenó de vías férreas nuestro país, ¿no? Entonces ya con el tren, pues era todo mucho más ágil, ¿ok? Eh, entonces, funcionó muy bien esa estrategia de provocar la inversión extranjera, ¿no? Ya después vamos a ver cuáles fueron las cosas malas, ¿no? Pero viéndolo desde el punto de vista puramente económico y no social, fue un gran éxito. De hecho, fue la época, ha sido la única época en que el peso mexicano ha tenido mayor valor que el dólar. Porque ustedes saben que lo que respalda el valor de cada moneda es lo que produce cada país, ¿no? El famoso Producto Interno Bruto. Lo que se produce en los distintos eh, eh, sectores económicos, el sector primario, secundario y terciario, ¿no? Entonces, México produjo más que Estados Unidos en un buen periodo del porfiriato. El peso tenía mayor valor que el dólar. Ha sido la única época. ¿Ok? Y aunque sí, la producción se daba en muchos sentidos por este dinero extranjero, pero la producción salía de México, era de México. ¿Ok? Entonces trajo muchas riquezas al, al, al gobierno. Obviamente los funcionarios de gobierno se enriquecieron, los empresarios fueron a los que mejor les fue, ¿no? Pero eso ya lo veremos en las características sociales, ¿no? Del porfiriato. En cuanto a lo económico, fue un gran éxito el proyecto porfirista. ¿Ok? Un gran éxito y fue muy inteligente, les digo, Porfirio Díaz, ¿no? Otra anécdota de esta inteligencia es, pues sí, Porfirio Díaz ya había iniciado ese proyecto, ¿no? De modernizar a nuestro país y de llenar de vías férreas a nuestro país. Eh, pero pues obviamente él pues llevaba su proyecto a sus tiempos. Muchas empresas, ¿no? Sobre todo mineras, extranjeras se iban a desesperar, iban a decir, oye, yo necesito sacar rápido mi plata, ¿no? O mi cobre o mi zinc que estoy explotando, sacarla rápido a un puerto marítimo, ¿no? Que sobre todo era Veracruz o Acapulco, pero Veracruz era el más utilizado, para de ahí, ya llevar en barco esa mercancía a Europa, ¿no? Pero aquí todavía no llegan las vías férreas, tengo que andar ahí en carreta y que no sé qué, y empezaban a presionar al gobierno de Díaz. Y pues Porfirio Díaz le decía a estos empresarios extranjeros, oigan, pues es que espérenme, esto es paulatino, poco a poco, ya llegará, ya llegará. Pues estos empresarios se desesperaban y en su desesperación le decían a Porfirio Díaz, oye, pues déjanos a nosotros construir nuestras propias vías férreas. Nosotros las pagamos, no importa, pero pues danos el permiso. Y Porfirio Díaz dice, ok, pues bueno, está bien, les otorgo el permiso, adelante, ¿no? Y pues hacían sus vías férreas. Cuando terminaba el contrato con esa empresa y que esa empresa ya no quería renovar, ¿no? El contrato porque pues decía, no, ya no es negocio, ¿no? Ya no hay tanto cobre o ya no hay tanto zinc o tanta plata. Bueno, plata siempre hubo mucho, cobre o zinc, otra. Decían, no, pues hasta aquí dejamos el contrato, ¿no? Ya no lo renovamos. Pues la vía férrea ahí se quedaba para México, para la infraestructura de México. Ni modo que la empresa se echara al hombro la vía férrea y se la llevara. Pues no, ¿ah? Entonces, Porfirio Díaz también se valió ahí agarró la onda y dijo, pues me voy a tardar todavía más para que pues, más empresarios se desesperen y ellos hagan las vías férreas, ellos sean los que gasten, lo que inviertan, aunque después me puedan decir, no, pues esto recíbenos ¿no? a abono de los impuestos o de... Porfirio Díaz no tenía problema. Ok, está bien, pero si te urge tanto, tú construyelas, ¿no? Y así, les digo, se llenó México de vías férreas, ¿no? Y el ferrocarril, pues, se hizo súper famoso, súper popular durante el porfiriato, ¿ok?
Bueno, entonces, en resumidas cuentas, políticamente, Porfirio Díaz, muy criticado, ¿no? Pero efectivo, ¿no? Porque logró su objetivo de la estabilidad política. Con mañas y por eso tantas críticas, ¿no? Antidemocrático, etcétera. Y en lo económico, pues fue un rotundo éxito su plan económico. O sea, sí logró la inversión extranjera en nuestro país y logró capitalizar a nuestro país, es decir, que en nuestro país hubiera capital, dinero, ¿no? En el gobierno, para que el gobierno invirtiera en obra pública y modernizar de una vez por todas a nuestro país. Porfirio Díaz fue quien modernizó nuestro país, ¿no? Con el telégrafo, el teléfono, puertos marítimos, el ferrocarril, construcciones, ¿no? Como el Palacio de Bellas Artes, teatros, ¿no? Y de esto hablaremos también un poco ya en las características sociales y culturales, ¿no? Pero el mensaje o lo que les debe de quedar claro es que económicamente el proyecto porfirista fue un éxito, sí tuvo buenos resultados, ¿no? Era la primera vez que nuestro país realmente salía de la crisis, no había salido de la crisis económica en ningún momento. Siempre estuvo el gobierno mexicano con déficit, o sea, no alcanzaban los ingresos, lo que entraba de dinero al gobierno para todo lo que se tenía que gastar, ¿no? En agricultura, en ganadería, en crear empleos, en todo lo que es responsabilidad del gobierno, salud, educación, etcétera. No alcanzaba. Con Porfirio Díaz sí iba a haber, por fin iba a haber más entrada que salida, ¿no? Entonces, pues Porfirio Díaz invirtió en muchas cosas, ¿no? En nuestro país. Obviamente no todo fue miel sobre hojuelas, que ya lo veremos, ¿no? Pudo haber sido miel sobre hojuelas, pero ya veremos que no y veremos el por qué. Ok, bueno, aquí le dejamos y seguimos en contacto. Gracias.